de que nos gane el tiempo, va a ser muy interesante cómo se realizan operaciones cicatrices, se hacen los recuentos de los daños, que no fueron generalizados, pero que sí son importantes de llevar hasta las últimas consecuencias, porque ya estamos literal en este proceso rumbo al 2023. La maestra Delfina Gómez encabezaría precisamente, llevaría el estandarte de Morena, de la coalición Juntos Hacemos Historia, buscando convertirse en la gobernadora en el Estado de México, en donde, de acuerdo a las encuestas, Morena arrasaría o ganaría. Y así tiene que ser. Tiene que arrasar Morena, si no, ya tenemos también el precedente de las pasadas elecciones y cómo terminó Alfredo del Mazo como gobernador. Y rumbo al 2024, pues mencionaba estas encuestas de Encol que salieron para el día de hace 2 días, el 1 de agosto, querida Yasmín, en que apunta que a pesar de todo lo que le puedan decir y señalar en campañas al presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, tiene el 72%, de acuerdo a Encol, la encuestadora Encol, el 72% de aprobación. El factor López Obrador seguirá siendo muy importante para la unidad del movimiento. Y bueno, pues ahí lo dejo para escuchar tus opiniones también, querida Yasmín. No, pues es que como bien dices, a pesar de todo, y es que por más que intentan socavar su imagen, pues ahí está el resultado, es decir, es que ellos siguen platicando nada más entre ellos. La percepción esta que intentan plasmar en sus narrativas es de unos cuantos. Cuando uno platica con la gente, cuando uno está con iguales, resulta que no es esa. Muestra de ello es el proceso del partido Morena. No habría esa cantidad de gente que quiere entrar a este partido si no hubiera toda una entereza de ese liderazgo, si no hubiera toda esa aceptación, no solamente de López Obrador, sino del proyecto que él representa, que ahí es donde yo creo que ahí está el matiz. Justamente aquí en este movimiento, hace rato Rafael hablaba como nos remontaba en la historia, ¿no? Pero en una historia mucho más cercana, el propio Movimiento de Regeneración Nacional en el 2017 firmó un acuerdo político de unidad, donde precisamente decía, la idea es transformar este país y aquí cabemos todas y todos. Y esa idea se puede concretar porque hay un liderazgo, hay un proyecto que, pues, que está muy bien aceptado por la ciudadanía. Ahí está, pues ese es el verdadero pulso y no la opinión de unos cuantos, ¿no? Digo, acá aquí el reto va a ser, y digo, qué mejor que lo podamos estar platicando ahorita desde el espacio que tenemos en conjunto desde el instituto con ustedes, qué bueno que lo podemos platicar aquí con Rafael, porque precisamente el abrir las puertas de esta manera, lo que estamos aceptando es a millones de personas, pero lo que tenemos que erradicar son las prácticas, esas viejas prácticas, y eso solamente se va a poder erradicar a partir de la formación política, lo que podamos poner desde el énfasis de la ética, de cómo hacemos política, es decir, bienvenidos y bienvenidas a Morena, pero con estas formas de hacer política, es decir, las nuevas formas, las prácticas, las distintas prácticas de hacer política, eso es lo que nos va a distinguir. Por eso aquí no tenemos problema con aceptar a quien quiera entrarle. La cosa es cómo vamos a hacer política. Y a mí me parece que es un ejercicio que nos puede demostrar esto, ¿no? O sea, tanto la aceptación en la ciudadanía como la aceptación del propio partido, ¿no? Y las bases que siempre deben de regir a la política: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, claro. Eso que quede claro. Pero qué interesante cómo lo pone Yasmín Ugalde, también entendiéndolo en el concepto que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en la mañanera, cuando hizo referencia precisamente al trabajo que realizan en el instituto, Rafa. Sí, no, la verdad yo estoy muy agradecido con con esa mención, y yo sí te quiero decir que no es, obviamente la mención
yo la entiendo como un reconocimiento a todo el equipo, a Yasmín, a Juan Carlos Paisani, a Alfonso Rodríguez, que es un equipo pequeño, pero es un equipo muy luchón y es un equipo, yo creo que es muy sólido y la verdad es un equipo que sí está haciendo un esfuerzo importante por sacar adelante el trabajo. Y efectivamente, si es un problema, si estamos ante un problema de usos y costumbres políticos, al hablar de fraudes y de antidemocracia y todas esas cuestiones, pues obviamente una de las pocas formas, de los pocos mecanismos que tenemos para erradicar esos usos y costumbres es pues la formación, ¿no? Es decir, esas cosas solo se quitan con formación, haciendo conciencia, con autoanálisis, revisando, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que esto se haya manejado así, tal? Y obviamente que esto pasa también por un análisis de cómo se están, de cuáles son las cosas que han echado a perder los procesos de transformación en el país. Yo estoy convencido que una de las cosas que han echado a perder los procesos de transformación de este país es que no hubo tiempo para reflexionar lo suficiente sobre lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, aquí está ocurriendo una cosa que es muy delicada. Muchos compañeros han confundido sus proyectos personales con los proyectos de la nación. Y eso, perdón, pero no está bien. Y pasa muchísimo, ocurre muchísimo. Ocurre sobre todo en los grupos del poder, en los círculos del poder. Maurice Druon en Los Reyes Malditos contaba que en algún momento dado los altos funcionarios del rey se confundían con el cargo y se confundían con la nación. Entonces, cuando alguien los atacaba a ellos, lo veían como un ataque a la nación. Lo mismo ocurre con dirigentes sindicales. De repente te encuentras con dirigentes sindicales que cuando se les hace una crítica piensan que están criticando a toda la clase obrera, y no, los están criticando a ellos, ¿no? Entonces, cuesta de repente muchísimo trabajo a ciertos niveles, ¿no? Deslindar los proyectos personales de los proyectos de la nación, de lo que le conviene a la persona y de lo que le conviene al país. Y eso, por supuesto, implica un trabajo de introspección muy serio. Y esto, por supuesto, que ha echado a perder varios procesos revolucionarios. Yo te recuerdo que aquí en México, varios procesos de transformación se perdieron porque la gente priorizó proyectos personalistas. Es decir, después de que Porfirio Díaz, perdón, se me fue un lapsus, luego hablamos de eso. Cuando Porfirio Díaz, después de que Porfirio Díaz bueno. derroca a Lerdo, por eso fue el lapsus, iba a hablarte de Lerdo, se me cruzó entre Porfirio y Lerdo. Porfirio derroca a Lerdo, se abren el partido, digamos, antilerdista se fractura en facciones personalistas y lo mismo ocurre después de la Revolución Mexicana. Todo eso se divide en fracciones regionales, fracciones personalistas y no hay, si cuesta mucho trabajo llegar a un entendimiento de la colectividad. Y eso es, fíjate, lo que sí se está logrando con este proceso que se está impulsando actualmente al interior de Morena. Es decir, de lo que se trata es justamente de abrir un consejo, de abrir un gran debate, de discutir principios, programas, tal, y de centrar todo esto justamente en principios y enfocarlo en lo que es pues, el proyecto que beneficia a la nación. Ese es el gran proyecto. Ahora bien, tú hablaste del tema del escenario político coyuntural, hablaste del tema del Estado de México. Fíjate, el Estado de México es obviamente una batalla decisiva contra el viejo régimen, porque al PRI, como bien sabemos, ya solo le quedan 2 gubernaturas o 3, creo que son 2, ¿no? Sobre todo, y este año se van a poner en cuestión Coahuila y el Estado de México. El Estado de México es la entidad más grande de toda la República en términos de votantes. Es el estado con más votantes de toda la República. Y obviamente tiene un potencial económico inmenso. El PRI, si conserva el Estado de México, puede sobrevivir. Pero si no lo conserva, no veo cómo. Es decir, no puede sobrevivir solo a partir de Coahuila, porque estas cosas se acostumbraban a hacer. Es decir, estos partidos utilizaban todo el erario, utilizaban toda la maquinaria del Estado para apoyar al partido. En una lógica ya no
de maquinaria de defensa de grupos de interés, ¿no? Y en el Estado de México nunca el PRI ha soltado la gobernatura. Yo te quiero recordar que en las elecciones pasadas, Morena, se dio un fenómeno, digamos, atípico, porque Morena, con Delfín a la cabeza, ganó absolutamente todas las zonas urbanas con un muy buen margen. Y el PRI terminó ganando la elección simplemente porque en las zonas rurales resulta que había habido una votación absolutamente atípica. Había zonas en las que había votado el 110% del padrón y todo parejito a favor del PRI, casilla zapato. Entonces, vimos claramente que en el Estado de México se hizo un fraude electoral muy, muy sofisticado con la maquinaria del aparato estatal y con el apoyo del aparato priista nacional, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que Morena tiene todo para ganar en el Estado de México en estas próximas elecciones, pero también estoy convencido de que el PRI se está jugando su último aliento, de que el PRI se está jugando lo que le queda de vida y que además cuenta con estructura, cuenta con dinero y cuenta con una cantidad de mañas absolutamente infinitas. Entonces, sí va a ser una batalla democrática realmente muy, muy importante. Y hay una última cosa que quisiera señalarte, mira, además de que hemos tenido una cultura perenne del fraude electoral, esta cultura se agravó en la era neoliberal, porque en la era neoliberal todo se puso en venta, todo se manejó a nivel de mercado, todo se convirtió en un factor de mercado, todo se podía comprar y vender, por supuesto, el agua, las eólicas, las costas, el subsuelo y por supuesto el voto, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo actualmente en todo este proceso es cómo estamos desmontando no solamente las viejas prácticas priistas, sino también las prácticas electorales neoliberales, unas prácticas que estaban totalmente regidas por el dinero, unas prácticas en las cuales solo el dinero mandaba. Y obviamente la política era visto como un negocio y el señor que participaba en política, que aspiraba a tener un cargo, básicamente lo veía como una inversión que buscaba resarcir en cuanto llegaba a su puesto. Entonces, esas cosas obviamente se encarecen, es decir, se vuelven incosteables o se vuelven poco rentables cuando el proceso se masifica. Y esto es una de las cosas que vimos en este fin de semana pasado. Lo que vimos es que, yo estoy convencido de que la afluencia masiva a la afiliación y a estas votaciones complica totalmente y hace totalmente inviable que se siga viendo la política como un negocio redituable. Y esto es bien importante, esto es parte de lo que se está cambiando en la nación. Antes de que te vayas y antes de cerrar con el comentario